Bendiciones. Continuamos con la serie Encendiendo Fogatas en los Hogares por medio de la oración y de la intercesión. Amén. Esta es la continuación, creo que ese es el 7º video. Creo que también es el último que voy a hacer ahorita por el momento de intercesión. Te invito a que te suscribas en el canal porque la siguiente serie va a ser acerca del don profético y la ministración profética, que es ministerio profético. Hermanos, espero que todos estos videos les sean de gran bendición. Esa es la intención de mi corazón, ¿verdad? Que el Evangelio de Dios sea esparcido a todo lo ancho y largo del mundo. Dios nos los bendiga. Voy a iniciar con un versículo que está en el libro de Ezequiel, porque hoy quedé de hablarles acerca de los enemigos de la iglesia y de los siervos de Dios y de los cazadores de almas. Libro de Ezequiel 13, 17, 19 dice la palabra de Dios: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia inspiración. Profetiza contra ellas y di: así dice el Señor Dios. Ay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de personas de toda talla con el fin de cazar almas. ¿Cazaréis la vida de mi pueblo y preservaréis vuestras vidas? Me habéis profanado ante mi pueblo por puñado de cebada y por pedazos de pan, dando muerte a algunos que no debían de morir y dejando con vida a otros que no deberían de vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por supuesto que el Señor se refiere a los hijos de las tinieblas, que hacen brujería, que hacen hechicería y que se dedican a cazar las almas. Por eso el grupo de intercesión tenemos que estar al 100 y no dormirnos. Yo les estaba comentando en la otra cápsula que muchas iglesias están dormidas pensando que Cristo Jesús derrotó al diablo en la cruz del Calvario, pero creo que no han escudriñado bien las escrituras, porque el príncipe que reina en este momento en el mundo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y es el que se está encargando de levantar oposición. Tenemos que entender que ahorita hay una lucha entre el bien y el mal, que el enemigo trata de agarrar el mayor número de almas posibles y los hijos de Dios de rescatarlas en el nombre de Jesús por medio de la palabra al mayor número de almas posibles. Es una lucha, señores, amados hermanos míos, entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Los que son y los que están en el Espíritu entienden lo que estoy hablando. Entienden, porque hay mucha gente que aunque se congrega y tiene años en la iglesia, todavía tienen viven más en lo natural, en lo que perciben, que en lo espiritual. Pero los que hemos sido llamados a intercesión, tenemos habilitados nuestros sentidos espirituales para estar alertas, astutos como la serpiente, mansos como la paloma, alertas como águilas que vuelan por encima del peñasco para estar vigilando, como atalayas que están en la punta de la torre vigilando para cuando el enemigo venga. Amén. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Hay una parte y un versículo en la Biblia donde el Señor elogia porque son más astutos, más despiertos que los hijos de la luz. Lo dice en Lucas 6:18, donde dice: el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. O sea, resuelve con sagacidad, con astucia. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Los hijos de la luz, tal vez yo pienso que somos más religiosos. Hay demasiada religiosidad. El evangelio a veces lo viven por encimita, que si se metieran a las profundidades del evangelio pudieran tener los ojos y los oídos más abiertos para ver contra todo lo que se enfrenta una iglesia, el pueblo, el cuerpo de Dios, los ministros de Dios y lo que confrontamos en nuestros propios hogares. Amén. Entonces hoy quiero hablar un poquito de los enemigos con los cuales nosotros peleamos, luchamos. Cuando nosotros oramos, hermanos,
aquí en la tierra, dice la palabra de Dios, todo lo que ates en la tierra será desatado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Lo que intercedemos y lo que oramos aquí en la tierra como hijos de Dios hace que se remueva el reino de los cielos, hace que tiemble el reino de las tinieblas. Hay una lucha, y ahorita voy a hablar con versículos, hermanos, de esas luchas a lo que nos enfrentamos. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:8, dice: pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo de la esperanza de la salvación. Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pocas palabras, tenemos que salirnos de la pasividad donde nos encontramos. Tenemos que salirnos debajo del enemigo, de las garras, de las patas del enemigo, porque muchas veces decimos, no, es que nos esté yendo mal, es la voluntad de Dios. A veces tenemos un evangelio errado, donde pensamos que el ser cristiano es sufrir, sufrir y sufrir. Cuando a mí la palabra de Dios me enseña que el Señor nos lleva de victoria en victoria, que la voluntad y el corazón de Dios siempre ha sido bendecirnos, restaurarnos, llenarnos de su amor, de su gloria y de su poder. Necesitamos despertar. Que tengamos tiempos de prueba es normal, pero que vivamos 40 años en un desierto, esto ya no proviene del corazón de Dios. Esto ya tendríamos que analizarlo, si es alguna consecuencia, alguna cosecha de lo que hemos sembrado, ¿okay? O si son decisiones malas tomadas. Pero yo te aseguro, porque escrito está en la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es bendecirnos y que nadie se pierda y que seamos salvos. Y aquí dice que, aquí nos está hablando, dice que el anhelo ardiente de la creación es esperar que los hijos de Dios reaccionemos. Por eso es aquí que estas enseñanzas son para los intercesores, para esos que dicen, Señor, heme aquí, yo me pongo a la brecha. Señor, úsame para levantar vallado en torno de mi casa, en torno de tu cuerpo, de tu pueblo, de tu congregación, en torno de tus siervos. ¿Quién dice amén, Señor? Heme aquí, aquí estoy. ¿Ok? Segunda de Timoteo 2:26, vamos a estudiar un poquito acerca de los lazos del cazador. Dice, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hablábamos que fue derrotado en la cruz del Calvario, Satanás, que el Señor lo reprenda, pero él hace lazo, dice que Cristo Jesús nos sacó de un cautiverio. Nosotros estábamos cautivos cuando hacíamos la voluntad de él, del enemigo. Intercesores, nosotros tenemos que estar astutos, porque dentro del cuerpo de Dios, dentro de nuestras congregaciones, hay personas que todavía llegan con luchas y que ellos necesitan, como esos amigos llenos de fe que cargaron al paralítico y lo subieron por un techo para que fuera sanado. Dice que a causa de la fe de los amigos, el paralítico fue sanado. Yo te quiero decir que a veces hay gente que no tiene ya ni la fuerza, viene tan dañado, o está tan cansado, o está en depresión, que ni siquiera tiene las fuerzas para levantar la voz. Pero el grupo de intercesión de la iglesia va a clamar por aquellos que no tienen fuerza ni dirección, para que el Señor los cubra y los vuelva a levantar y los restaure, porque han caído en el lazo del cazador. Y no estamos para juzgar a los hermanos, sino para tratar en el nombre de Jesús, por medio de la oración y del consejo, de levantarlos, que se sacudan, se pongan en pie y que sean libres para que se pongan a servir al Señor. Ese es el trabajo del intercesor. Se requiere de tanto amor, hermanos, de tanto amor. Primeramente amor hacia la voluntad y el corazón de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda. Y amor hacia el prójimo. Vivir los dos mandamientos. Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, al grado
de amar lo que Él ama, que son las almas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo se trata de amor. Aún en las guerras espirituales está el amor. Aún en las liberaciones, que la gente dice, oh, qué cosa más tremenda. Es amor, es por amor. Se trata del amor. ¿Quién es el amor? Dios es amor. Los intercesores tenemos que estar llenos de amor, de misericordia y de sabiduría de Dios para poder interceder por aquellos que fueron presos del lazo del cazador y que los ha derribado y que los ha tumbado, para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra con gemidos y súplicas, clamándole al único que los podría liberar, a Dios Padre, por medio de su Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, por nuestros hermanos. Por eso es la importancia que cada congregación tenga su grupo, su ejército de personas que han sido llamadas a interceder por el prójimo. Amén. Primera de Timoteo 3:7 dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Aquí Primera de Timoteo se refiere a todos los servidores de Dios. Lo que quiero que entendamos es que aquí nuestra lucha va a estar, como dice el apóstol Pablo, hasta que tengamos un encuentro con el Señor. Y dice aún aquí que podemos caer en descrédito y en lazos del diablo. Por eso la necesidad de la oración constante, tanto como por el pueblo, como por los siervos, por los hijos de Dios. Amén. Les voy a hablar un poquito de los cazadores de almas. No porque alguien me lo haya contado, o nada más porque lo miré aquí escrito en la Biblia. Creo que muchos se van a identificar con lo que voy a decir ahorita. Y es muy triste lo que voy a comentar. Pero los lazos de los cazadores de almas, ellos se dedican a derribar o a tumbar o a no permitir que crezcan personas que traen llamamientos o que traen ya obras predeterminadas por Dios. La luz en el mundo natural, los cazadores de almas, ellos identifican lo que Dios te ha dado, lo que tú traes dentro de Dios. Hay personas que a temprana edad, ellos traen sus sentidos espirituales abiertos. Ven, escuchan, huelen el mundo espiritual. Cuando tu niño, cuando tu niña te diga, mira papá, mira mamá, yo en la noche miro, yo en la noche te escucho, no le digas, vete a dormir. Son cosas de niños, porque realmente has de tener un vaso profético ahí, y si tú no fuises instruido tampoco lo vas a instruir. Pero adivina qué, los cazadores de almas están bien prestos para eso. Me voy a poner yo como ejemplo. Desde pequeña miraba y escuchaba. ¿Cuánta gente no hay así? ¿Cuánta gente, desgraciadamente, porque las iglesias no capacitan o no tocan el tema o no lo quieren hablar o dan pura teoría? Personas que empiezan a mirar o escuchar cosas o terminan en un manicomio casi a punto de locura, o dos, terminan recurriendo a brujos, hechiceros, a médiums, a maestros espiritistas para que los ayuden con el regalo que Dios les dio, porque todo regalo, toda dádiva, don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Y lo que Dios da, no te lo quita. Por lo tanto, si Dios te dio el don de mirar o de escuchar el mundo espiritual y tú no sabes qué hacer con él, entra mucha confusión. Entra demasiada confusión. Las iglesias necesitamos tener discipulados de lo que son los dones del Espíritu Santo. ¿Cuánta iglesia no quiere ignorar ese tema, no quiere tocar ese tema, no se quiere meter con ese tema? Habla del Espíritu Santo, pero no permite que obre dentro de las iglesias. Y desgraciadamente están atentos están los cazadores de almas, porque cuando ellos van, no levante la mano, ¿verdad? Pero ¿a cuántos no les han dicho que en busca de su desesperación por escuchar, mirar y oler el mundo espiritual, recurren a brujos o hechiceros y ellos les dicen, ¿sabías que lo que tú traes es mucha luz y es mucho poder? ¿Sabías que tú puedes hacer lo que yo hago? Ellos reclutan, ellos disipulan lo que la iglesia tendría que estar haciendo, disipulando
a las personas en el llamamiento a cual los llamó, los cazadores de almas, se dan a la tarea de reclutar a los hijos de Dios y discipularlos. ¿Cuántos mediums, cuántas personas que no echan las cartas deberían de estar en las iglesias edificando el cuerpo de Cristo? Pero fueron cazados. Y después ellos se dedican a cazar otras almas. Cuando a mí me traen a la iglesia niños diciendo, pastora, mi hijo mira, mi hijo escucha. Mi hija pequeña, que ahorita ya tiene 15 años, desde chiquita, ella miraba, obvio, era demasiado para una niña tan pequeña, ya que se tapaba los oídos, se tapaba los ojos, yo sabía que ella ya estaba percibiendo y empezaba apenas si podía hablar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Yo le cerré los oídos y los ojos espirituales. Padre, en nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por lo que le has dado, Señor, hasta el día que ella esté preparada, con entendimiento, y en el día que tú tienes, le sean abiertos sus ojos y sus oídos espirituales, Señor. Pero mientras, Señor, por amor a tu nombre y por amor a ella, yo le cierro sus ojos y le cierro sus oídos espirituales. Ya con el tiempo, ella tuvo el bautizo del Espíritu Santo a los 12 años, gracias a Dios, y ya empezó, de tanto escuchar la palabra de Dios, porque siempre anda conmigo, de tanto escuchar las enseñanzas y las prédicas, ella se fue rodeando de un ambiente espiritual que fue natural para ella. Soy la primer cristiana en mi casa, por lo tanto, yo no estaba acostumbrada a nada de lo espiritual, ¿no? Nada más le dicen los niños raros, los que miran, los que escuchan. Por gracia y por amor de Dios, hermanos, tuvo para bien el Señor guardarme, cuidarme. Y ahora yo entiendo que antes a lo que yo le tenía terror, que era mirar y escuchar, porque literal eso pasaba, y no me da, y si empiezan a tirar piedras y se empiezan a decir que no, no me interesa, porque yo sé que lo que estoy diciendo puede ayudar a demasiada gente que tal vez esté viviendo esto, o tu hijo esté viviendo esto, cuando ya empecé, yo conocí del cristianismo tarde, y venían vasos proféticos y me decían, así te dice el Señor, que tú mirarás las espaldas de tus enemigos. Ahora yo lo entiendo, pasando los años, a esos que yo les tenía terror, el Señor tuvo para bien y por misericordia darme la unción de liberación, porque todo te lo da el Señor, no te lo da un ser humano, te lo da Dios. Y yo entendí que mis ojos miraban y mis oídos escuchaban y yo olía el mundo espiritual por el llamamiento que el Señor me había hecho de liberación. Y para honra y gloria de Dios, ahora miro las espaldas de mis enemigos. ¿Hubo cazadores de almas que quisieron cazarme? Sí, pero Dios tuvo para bien que solamente conocí por encima, porque en mi desesperación yo andaba buscando ayuda, que alguien me explicara qué es lo que estaba pasando, porque yo miraba, porque yo escuchaba, literal, con psicólogos y 2 intentos de suicidio. Por eso yo toco este tema, porque yo sé que tal vez alguien me esté escuchando y ahorita no sepa qué hacer con eso y tenga un poco de temor, pero son regalos de Dios, son bendiciones de Dios por el llamamiento que el Señor te ha entregado. Entonces, yo tengo un discipulado de lo que es ministración del alma y liberación en el canal de YouTube. Yo te invito. Y si tú ocupas ayuda, mándame mensajes. Mándame mensajes en lo que yo te pueda apoyar y ayudar. Si traes el llamamiento de liberación, el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Por eso estas enseñanzas, tal vez algunos que todavía están muy en la carne van a decir esta, pues qué trae, ¿verdad? Pero los que están en el espíritu y andan en busca de más, me entenderán. Amén. Entonces, esos son los cazadores de almas. Cuando el Señor en la iglesia, para honra y gloria de Dios, Ministerio Rocas de Dios Viviente, el Señor ha profetizado, no el sexo de los niños, pero sí los embarazos, y les ha dicho a ciertas mamás, te voy a dar un siervo, te voy a dar un hijo, cuídamelo. Es como le dijeron a Manoa, es como le dijeron a María, es como le dijeron a Zacarías, hey, te estoy avisando que te voy a enviar un siervo. Y esos son niños que son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Son niños que el enemigo no va a querer dejar crecer, que los va a estar estorbando si no tienen unos papás que se pongan a la brecha a estar intercediendo por ellos. El Señor, por pura misericordia, porque
Mi familia era de una religión y ni siquiera la practicaban, pero Dios tuvo la misericordia de guardar mis días para que desarrollara hoy el trabajo al cual yo nací, al cual tú naciste. Porque tú naciste con un llamamiento específico. Mira, yo te voy a ser honesta. Temas de intercesión y de oración no a muchos le interesan. Y si tú lo estás escuchando, es que porque para eso naciste, para interceder, para orar. Pero necesitas saber con qué te estás enfrentando. ¿Quién dice amén? ¿Ok? Una de las cosas que yo te voy a recomendar es que identifiques los espíritus territoriales por los cuales tú estás parado y estás orando. Todo territorio que pisa la planta de tu pie, el Señor te lo ha dado y te lo va a dar. Pero tú necesitas saber con qué estás peleando. ¿Ok? Mateo 12:29 dice, ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? Eso también lo dice en Mateo 16:19, donde dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Miren, pongamos tantita atención en esto. Dice, lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí en la tierra, los representantes, administradores del poder de Dios, los hijos de Dios, hacemos que retumbe y se remueva el reino de los cielos. Aquí en la tierra, por medio de la oración, por medio de la súplica, por medio de la intercesión. Te voy a dar un ejemplo bíblico, ¿ok? El ejemplo bíblico está en Daniel 10:10 en adelante. Nosotros sabemos que Daniel, el profeta Daniel, se postró y empezó a clamar y a gemirle al Señor. Y en eso dice que vino un ángel. Y el ángel le dijo en el versículo 12, le dijo, Daniel, no temas. Miren, la palabra no temas viene tantas veces en la Biblia porque el Señor sabe a lo que nos estamos enfrentando. Pero el Señor te dice, no temas porque no estás solo. El Señor jamás va a poner a pelear carne con espíritu. El Señor nos ha dado y nos ha capacitado y nos ha armado con el poder de su nombre, con su bendita sangre para poder pelear, y ha dado ángeles a acampar alrededor de los que temen a su nombre. Así que yo te voy a decir lo que le dijo el ángel a Daniel. No temas, no temas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces el ángel le dijo a Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Dice que desde el primer día el Señor escuchó la voz del justo, porque el Señor podrá orar medio mundo, pero el Señor escucha la oración del justo desde el primer día. Y hubo 21 días de guerra en los aires por una oración que se hizo aquí en la tierra. Revolucionó 21 días los aires, con ángeles y demonios peleando, porque el Señor desató la respuesta, pero el enemigo la retuvo y hubo oposición. ¿Cuántas bendiciones no habrá retenidas en los aires a causa de la oposición de los enemigos? Hay 3 cielos. En el segundo cielo están las potestades. Ese es otro tema que si el Señor me presta vida, un día lo enseño. Pero ahí se retuvo. ¿Cuántas bendiciones no habrán retenidas a causa de que no hay intercesores aquí en la tierra peleando? ¡Wow! ¿Verdad? Ok. Dice, más el príncipe de Persia se me opuso. Claro que va a haber oposición. No, mucha gente dice, no, si Dios es la voluntad de Dios, todo se va a dar fácil. No, si Dios mandó a ejecutar algo, va a haber oposición. Porque todavía no ha sido encarcelado la serpiente Satanás. Todavía no. Él ahorita está reinando. Está reinando en este mundo. Es el príncipe de este mundo. ¿Pero por qué? Bueno, está reinando porque los derechos le fueron dados a causa de las prácticas de la humanidad. Que ese es otro tema. Pero va a haber oposición, ¿ok? Y dice...
A causa de tus oraciones en la tierra, el Señor envió las respuestas desde los cielos. Intercesores, wow. No les palpita el corazón diciendo, wow, de verdad, sí. ¿Cuántas en la iglesia, cuántas bendiciones no han sido retenidas? En tu casa, para los pastores, para los ministros, a falta de intercesores. Pero en nombre de Jesús declaramos que esto va a ser un ejército de intercesores, clamando por la manifestación de Dios aquí en la tierra, un avivamiento. Dios es un Dios omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que está en todo lugar. Pero ¿por qué no se manifiesta en todo lugar? Porque donde está la manifestación de Dios hay sobreabundancia, hay sanidad, hay salud, hay liberación. Necesitamos intercesores, clamar y gemir por un avivamiento. Amén. Ok. Dice en el libro de los Efesios 6:12, que yo creo que todo el mundo no lo sabemos, ese versículo, todos los intercesores no lo sabemos. Y si no, preocúpate, ponte a estudiarlo. Dice Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 4 rangos. Con ellos es nuestra lucha. Contra ellos es nuestro pleito. Principados y potestades que gobiernan en las regiones donde tú vives. Te voy a tratar un poquito de dar un ejemplo. Hay ciudades, municipios, colonias, como le llamen en tu ciudad, en tu país, como le llamen, donde dices tú, wow, ni te metas en ese lugar porque ahí asaltan mucho. Bueno, ahí el principado que gobierna es el robo. Oh, no. Hay calles, yo no sé, pero en mi país hay calles que la gente ya sabe que es la calle de la prostitución. ¿Con qué se está peleando ahí? Con homosexualismo, con prostitución. Hay ciudades en mi país que las tienen a nivel mundial tachadas por el narcotráfico. ¿Qué se mueve ahí? Muerte, asesinato, drogadicción, perdición. ¿Qué se mueve donde tú estás parado? La iglesia donde tú te congregas, ¿qué se mueve alrededor? ¿Contra qué y contra quién estás peleando? También en mi país hay ciudades, no quiero decir los nombres de las ciudades, pero hay ciudades que tú dices, no, es que ocupas un brujo pesado, en tal ciudad. ¿Qué se está moviendo ahí? ¿Contra qué pelearías si tú quisieras levantar una iglesia en cierta ciudad? Tú tendrías que saber quiénes son tus enemigos, ser astutos, saber contra qué es lo que estás peleando, a quién le vas a arrebatar esas almas. ¿Ok? Pobreza. Hay colonias de tanta pobreza, tanta miseria, que eso atrae prostitución, drogadicción, depresión, suicidios, depresiones. ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Contra qué es lo que estamos peleando? Por eso dice el Señor que nosotros los hijos de la luz tenemos que ser astutos, ir un pie adelante. Porque cuando estemos clamando y gimiendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tu nombre, Padre, declaramos que todo espíritu de destrucción y muerte por drogadicción, suelta a tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Contra qué estamos peleando? Esto es apasionante, hermanos, si lo sabemos. Y no tengas miedo, porque ahorita te voy a decir que el Señor a los intercesores los tiene en el hueco de su mano. Tiene una cobertura angelical especial, así que no tengas miedo. ¿Ok? Porque si los pastores, hermanos, no tienen un grupo de intercesión, se los va a comer el chamuco, que el Señor lo reprenda. No podemos dejar a nuestros pastores solos. Necesitamos levantar un vallado para que el Señor pueda obrar por medio de él. No tendríamos que abandonarlos, tenemos que estar ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la casa del pastor? El pastor tiene que orar por el pueblo, pero el pueblo tiene que estar orando por el pastor. Cada iglesia debe de tener un grupo de intercesión. Amén. Les voy a dar un ejemplo bíblico. En Hechos 12, 5, 17, Pedro había sido encarcelado. Pedro había sido encarcelado, hermanos, pero antes de que Pedro fuera encarcelado,
ya había un mártir de los apóstoles, ya habían apedreado a Esteban, ya lo habían lapidado, ya se había muerto. Había persecución por los siervos de Dios. Pero en eso que agarran a Pedro, en Hechos 12, 5, 17, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por el pastor, por el apóstol, por el predicador, por el que llevaba la palabra. Entonces ahí la iglesia se despertó y empezó a interceder. ¿Qué provocó esa intercesión? Provocó algo maravilloso, porque dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. La oración conmovió nuevamente el mundo espiritual, el reino de los cielos. El Señor envía ángeles mensajeros. Yo quiero hablar un poquito ahorita acerca de los ángeles, de la cobertura angelical que tenemos todos los hijos de Dios. Pero también no quiero que caigamos lo que es en adoración o idolatría. También voy a dar versículos bíblicos para que no caigamos en ese error garrafal. Hay cobertura. Isaías 4:4-6 dice que sobre toda la gloria pondré un dosel. Donde está la presencia de Dios, dosel. Ustedes saben lo que es en las lámparas, lo que es un dosel en las lámparas, eso que cubre la luz, ¿verdad? Bueno, donde está la presencia de Dios, va a haber cobertura. Cuando tú te metes a guerra en el espíritu, tú tienes una cobertura. Estoy hablando de gente que sabe que se tuvo que ver santificado y alineado a la voluntad de Dios antes de meterse a guerra. Porque si tú te metes con el vallado deshecho, tumbado o abierto con grietas, no te va a ir bien. Pero yo creo que ya estoy hablando del ministerio de intercesión, de los siervos que se van a meter a guerra por otros. Entonces dice que sobre toda gloria hay un dosel, hay una cobertura. Donde está la presencia de Dios, donde está la gloria de Dios, hay una cobertura angelical. Le voy a dar el respaldo bíblico. Salmo 91, del 1 al 4 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallarás refugio, escudo y baluarte su fidelidad, porque Él es fiel, Él no te va a dejar descubierto. No temas, no temas. Y yo sé que si tú ya tienes el llamado de intercesión, no tienes miedo. No tienes miedo porque el Señor te equipó. El Señor te dio los skills que tú necesitas para poder desarrollar tu llamamiento. Pero el Señor tiene su cobertura. Salmo 91:11, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Hebreos 1:7 y 14 dice, y de los ángeles dice, el que hace de sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? ¿Quiénes somos? Nosotros somos los herederos de la salvación. Y ellos son espíritus enviados para ayudar a servir. ¿Ok? Miren. Hay una parte de donde está Gedeón. No sé si lo tenga por aquí. Gedeón, el Señor lo envió a pelear, ¿verdad? Y él tenía miedo. Le dijo el Señor, mira, quiero que bajes al pueblo de tus enemigos
tomó a su siervo y fue a escondidas. Y él empezó a escuchar la conversación de dos soldados del campamento enemigo. Y los del campamento enemigo empezaron a decir el temor que tenían a este siervo porque sabían que Dios estaba con él. ¿Y qué fue lo que Dios permitió? Que él se diera cuenta que los enemigos le tenían miedo. Yo te voy a decir una cosa, tus enemigos te tienen miedo. El mundo espiritual teme que tú abras la boca. Por eso desde que antes que nacieras o toda tu infancia han tratado de callarte la boca con miedos, con inseguridades, con rechazos, porque son ellos los que tienen miedo de ti. Tú no deberías de tener miedo de tus enemigos. El Señor está contigo y el Señor te ha puesto autoridad, respaldo te ha dado el poder del nombre de su Hijo amado y la sangre de Cristo. Así que no temas, hermano. Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Así que no temas, no estás solo, el Señor está a favor tuyo. Ahora quiero hablar un poquito acerca de los ángeles. Hay ángeles de guerra, ¿ok? Primera de Reyes 22:19 dice, respondió Micaías, por tanto escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Salmo 103:19-21. El Señor estableció su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos que le servís haciendo su voluntad. Nosotros somos su ejército aquí en la tierra, pero el Señor tiene su ejército allá en los cielos, ¿ok? Somos consiervos y el Señor es quien los envía a que nos ayuden. ¿Quién dice amén, hermanos? Ahora, nota aclaratoria acerca de los ángeles. ¿Puede un ángel entregar doctrina? Ángel significa mensajero, pero ¿te puede entregar una doctrina? La respuesta es no. Gálatas 1:8-9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Maldito es la palabra anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que no, él no te puede venir a decir cualquier cosa que contradiga lo que escrito está. ¿Se le puede invocar a los ángeles por su nombre? No. Hebreos 4:12 dice que el único nombre dado a los hombres es el nombre de Cristo Jesús. Nosotros no podemos invocar. Nosotros llegamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, pero nosotros no podemos invocar ni santos, ni vírgenes, ni ángeles, porque caeríamos en idolatría. Que el Señor cuide que nuestro pie no caiga en resbaladero. ¿Un ángel es objeto de adoración? No. Colosenses 2:18, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la adoración de ángeles. No podemos adorar ángeles. Ay, que cómo se llama mi ángel. No es tu asunto. Tu asunto es saber que Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y que puedes llegar al Padre mediante Cristo Jesús. Hay gente que según ellos muy espirituales y te empieza a decir, invoca ángeles, canta como los ángeles, llama a los ángeles, que el Señor reprenda al diablo, hermanos. No caigamos en esos juegos. Apocalipsis 22:8-9 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. El apóstol se sorprendió. Creo que debe ser sorprendente y maravilloso, ¿verdad? Y uno piensa es Dios, pero no. Y el ángel le dijo, no lo hagas. Le dice, solo adora a Dios. Así que no los podemos adorar. ¿Se le puede dar órdenes a los ángeles? No. No hay ningún caso en la escritura donde una persona
esté comandando o dándole órdenes a los ángeles. Los ángeles no obedecen la voz de los hombres. No somos sus jefes, ni son nuestros mandaderos. No, hermanos. Siempre son enviados por Dios. Versículo bíblico. Dice que la iglesia de Jerusalén oraba por Pedro cuando estaba en prisión. Hechos 12:5. Cuando Pedro fue liberado, testificó: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes. Claro que el pueblo es: Padre bendito Señor, te suplicamos, Padre, que envíes tus ángeles a acampar. Pero tú le estás pidiendo al Padre, en el nombre de Jesús, que Él le ordene a los ángeles. Pero uno no le puede ordenar a los ángeles. Ellos no están bajo nuestra dominio. Eso no está escrito en ninguna parte de la Biblia, hermanos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidadito con eso, ¿ok? Recordemos en el libro de Daniel 17:18, donde Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Dice: Dios en su misericordia envió su ángel y liberó a sus siervos. ¿Quién lo envió? Dios. Dios lo envió, no los hombres. ¿Cómo se activa tu ángel que el Señor te dio? Estando en el propósito de Dios, porque realmente los ángeles vienen a cuidar, como a Pedro, que no fuera estorbado el propósito de Pedro. Entonces lo liberaron de la cárcel. Dijo: ponete en pie, ve y haz lo que te han mandado, a predicar la palabra de Dios. Entonces los ángeles están pendientes que lo que Dios ha puesto en nosotros no se pierde ni se extravíe, hermanos, ¿ok? Lo dice Pedro en Hechos 12:10-11, dice: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado. Hechos 5:17-20. Y el ángel le dijo: id puesto en pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Ese es el trabajo de los ángeles: guardar y cuidar lo que el Señor ha puesto en nosotros. Si tienes alguna duda, yo te invito que lo escribas y hagas el comentario. Esto es con el fin de edificación, no voy a contender con nadie. Yo solamente estoy tratando de compartir para aquellos, los que tengan una verdadera hambre de la palabra de Dios. Si tienes alguna duda, déjamela escrita y lo más pronto que yo pueda, yo voy a tratar de contestarla. Hermano, hermana, Dios me los bendiga mucho. Vamos a estar en contacto por medio de los mensajes, ¿ok? Y vamos a hacer una oración rapidito. ¿Qué les parece? Padre, en nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, te honramos, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Cada mañana son páginas en blanco, Señor, que tú nos das cuando abrimos nuestros ojos, para que te honremos, para que te adoremos. Espíritu Santo de Dios, obra en nuestro andar, cuida nuestras entradas, nuestras salidas. Señor, que pensemos, hablemos y actuemos conforme tu voluntad. Que nuestra carne mengue, Señor, y que tu Espíritu sea cada vez más fuerte en nosotros, direccionándolos por los caminos correctos. Nos rendimos ante ti, Señor, como vasos útiles queremos ser en tus manos, Padre. Señor, restáuranos, edifícanos, ayúdanos, enséñanos a ponernos a la brecha, a bendecir y exaltar tu nombre por cada rincón de esta tierra, Padre de gloria. Danos el amor y la sabiduría por ir por nuestros hermanos. Te bendecimos, te alabamos, te damos el señorío y el gobierno de nuestras vidas y de nuestros hogares, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios me los bendiga, nos miramos en la próxima cápsula.